nombre es Johan David Tavera Castaño, yo soy licenciado en Artes Escénicas y pues en el día de hoy vamos a hablar acerca del teatro y la educación, que es una temática muy importante porque a veces tendemos a confundir pedagogía con educación. Son dos cosas muy diferentes y en el transcurso de la clase estaremos hablando de las dos, estaremos realizando conceptos de cada una de ellas y también estaremos presentando los videos que aclaren un poquito más estos conceptos. Cuando hablamos entonces de educación artística, podemos decir que la educación artística es educación para la vida. Sí, señor, porque cuando una persona se educa artísticamente, también se educa en valores, aprende a ser más disciplinada, aprende a ser más responsable, aprende a tener, digamos, mayor lenguaje, aprende a ser más comunicativo, aprende a valorar muchas más cosas. Entonces la educación artística no es una educación como de pronto nos las han hecho ver en muchos sectores, que es algo que está allí, algo que es opcional. Si nos ponemos a ver, la educación artística cultiva al ser humano como tal y al ser artístico. Lo pone a desarrollar su parte subjetiva. Entonces, ahorita vamos a ver un video acerca de los diferentes conceptos de educación, ¿sí? Porque no solamente hay una educación artística, también hay una educación racional, y los conceptos de diferentes autores. ¿Me entendieron? Entonces, corremos el video y luego del video estaremos haciendo unas aclaraciones y estaremos indicando a qué educación o a qué parte de la educación estamos nosotros vinculados. La educación como tal consta de muchas acepciones y resultaría extenso abordar cada uno de sus significados y términos. Sin embargo, de la mano de mis compañeras les pido me acompañen a atravesar el camino por sus principales autores, conceptos, tipologías y características, esperando resulte lo más gratificante posible y sirva de base para que ustedes generen sus propias deducciones. Concepto de educación. Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas, para poder integrarse plenamente en la sociedad que lo rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior. La educación es una función socializadora que se ejerce sobre los seres humanos. En los animales su equivalente es el adiestramiento. La diferencia es que en las personas se busca encaminar su conducta, conocimientos y actitudes hacia fines socialmente valiosos. Y en los animales se trata de que adquieran determinadas conductas orientadas hacia ciertos fines. La educación humana trata de transmitir conocimientos y valores, teniendo en cuenta el carácter racional de la especie, mediante la adhesión y el compromiso del educando. Aunque no siempre fue así, y hubo épocas en las que se entendió a la educación como adiestramiento, y quien se educaba no participaba en su proceso de educabilidad, sino que se mantenía pasivo, acatando las instrucciones de su educador, mediante un sistema de premios y castigos característicos del conductismo. Tipos de educación. Educación formal. Es aquella que el individuo aprende de manera deliberada, metódica y organizada. Este tipo de educación se lleva a cabo en un lugar físico concreto y como consecuencia de la misma se recibe una certificación. La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas internas de la institución en la que se adquiere. Esta se recibe en colegios, universidades, institutos, etc. Educación no formal. Recibe esta denominación debido a que, a diferencia de la anterior, esta clase de educación se produce fuera del ámbito oficial o escolar y es de carácter optativo. De todos modos, su propósito consiste en obtener distintos conocimientos y habilidades a partir de actividades formativas de carácter organizado y planificado. No se produce de manera deliberada o intencional, y las particularidades de su forma son variadas. Educación informal. Este aprendizaje se desarrolla fuera del ámbito de la educación formal y no formal, y se distingue por ser de carácter permanente, espontáneo y no deliberado.
La educación informal es aquella que se produce en un contexto mucho menos estricto que el escolar y se basa en enseñanzas aprendidas en escenarios considerados habituales por el individuo. La familia, el grupo de amistades, el club, constituyen ejemplos de ámbitos donde la educación informal se presenta y es internalizada por la persona. Según el contenido, es posible educar en habilidades, conocimientos y valores. Educación física. La educación física es un tipo de educación que se centra en educar a las personas en cómo, cuándo y por qué es necesario realizar actividad física. Suele combinar tanto aspectos teóricos con la práctica física y deportiva. Educación emocional. Este tipo de educación se relaciona con la inteligencia emocional. El aprendizaje emocional está íntimamente relacionado a la salud laboral y la mejora en la productividad. Algunos aspectos de la educación emocional incluyen autoconocimiento emocional, regulación y control de emociones, y saber reconocer las emociones de los demás. Educación en valores. La educación en valores no solamente es necesaria para la convivencia con otras personas, sino que los valores influyen decisivamente en cómo interpretamos los eventos y en consecuencia con nuestra salud emocional. La educación en valores incluye la educación moral. Educación intelectual. La educación intelectual pretende que los estudiantes mejoren sus habilidades cognitivas, memoria, el razonamiento y la opinión crítica. La educación reglada se basa en este tipo de educación. Educación social. Además de ser una profesión cada vez más reconocida, la educación social es un tipo de educación que fomenta el desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción cultural y social. Educación especial. La educación especial es aquella destinada a personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, por superdotación intelectual o por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación como transmisión. La educación se centra en asegurar la transmisión con un fuerte peso cultural, cargado de unos determinados valores éticos, morales y estéticos. El educando es el receptor y depositario del legado cultural y social, en forma de conocimiento acumulado, tradiciones, costumbres, etc. Su misión es adquirir este equipaje, preservarlo y transferirlo a las generaciones siguientes. Tanto el perfil del educador, que tiene que reunir una serie de condiciones, como el del educando, que queda responsabilizado con esta carga histórica, son fundamentales para garantizar la continuidad de este modelo. La finalidad de la educación es la conservación del orden social y el mantenimiento y reforzamiento del estatus del individuo en este orden, que según la sociedad pueden ser más o menos jerárquicos. Concepciones de la educación según autores. Dante. El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. Marañón. La educación es una superación ética de los instintos. Spencer. La función del educador es preparar la vida completa. Aristóteles. La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Herbart. La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Walman. La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con intenciones a hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad. Nassif. La educación es la acción de un hombre cabal sobre un hombre total. Spreiner. Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolución de desarrollar de dentro a fuera toda su capacidad de recibir y forjar valores. Zaragoeta. La educación es la acción de un espíritu sobre sí mismo o sobre otro, para el logro de una forma instructiva y educativa. Cohn. La educación es el influjo consciente y continuo sobre la juventud dúctil, con el propósito de formarla. Kersteiner. La educación consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad. Cooperman. La educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí. Durkheim. La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen en la sociedad política y el medio social en el que se desenvuelve. Huxley. La educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la justicia y la paz. Shudolowski. El contenido
lado esencial de la educación estriba, sobre todo, en formar a un hombre capaz de elevarse del nivel de la civilización moderna, o sea, de encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo. Afirma Castillejo: la educación trata de evitar la aleatoriedad en la construcción humana, controlando las intervenciones que de todo tipo pueden incidir sobre él, para así encaminarlo hacia las metas pretendidas como óptimas. Un texto de Van Koop también puede resultar ilustrativo en el pensamiento predominante a la acción externa, centrada en la figura del educador. La educación consiste en una forma de conducción bien específica a saber, una conducción que requiere de corrección continua, ya que el discente está constantemente sometido a influencias internas y externas, y además posee la misma iniciativa y espontaneidad. En pocas palabras, no siempre se comporta como debería, según el proceso de conducción. Por esta razón, el educador debe constatar constantemente el nuevo estado de aprendizaje y corregir, de acuerdo a esto, sus medidas de conducción. Después de este breve repaso, podemos sintetizar diciendo que la educación es ese proceso que dura toda la vida, que busca la formación integral del ser humano y garantiza la socialización de los individuos. Luego de ver el video acerca de los diferentes tipos de educación, cada quien tomará apuntes y al final de la clase, en la parte interactiva, estaremos debatiendo y hablando un poco acerca de educación. Ahora ya hablamos de educación. Nuestro módulo se llama Teatro y Educación. Ahora vamos a hablar un poco acerca del teatro. El teatro es digamos que es un gran océano, porque tiene muchas tendencias, tiene muchas formas, tiene muchas disciplinas, porque podemos hablar del teatro físico de Stanislavski, también podemos hablar del teatro pobre de Grotowski, también podemos hablar del teatro clásico, de las primeras tragedias, de las primeras comedias, también podemos hablar del melodrama de William Shakespeare. Son muchas tendencias, podemos hablar del teatro clásico, podemos hablar del teatro isabelino, que es otra corriente muy diferente, podemos hablar del performance, que actualmente en el siglo XX y XXI tomó gran auge. Podemos hablar de muchas cosas, pero el teatro en sí es la representación de la realidad. Eso es lo que queremos hacer como actores. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos formando, no estamos formando actores. Simplemente estamos guiando a unos chicos y a unos jóvenes en un proceso creativo, en un proceso didáctico, en un proceso de enseñanza para que ellos puedan lograr un excelente trabajo. Entonces, el teatro es una amalgama de muchos conceptos, una amalgama de muchos pensamientos, pero, bueno, lo repito, se resume, el teatro es la representación de la realidad y que esa realidad que colocamos en el escenario, ¿sí? Esa realidad que está en el escenario sea creíble y sea tan real y tan tangible para el espectador. Por ejemplo, si estamos haciendo la obra de Romeo y Julieta y dice Romeo que está parado en las puertas de Verona, que el espectador tenga la capacidad o tenga la ilusión óptica de que en verdad allí está Romeo parado en Verona, así no esté sino simplemente un escenario pintado. Entonces, ahorita vamos a ver un video de un grupo que se llama La Rosa de México y su director, que tiene un concepto acerca de lo que es teatro. Y ustedes, dentro del trabajo, también van a elaborar en esta clase un concepto puntual de lo que es el teatro. Vamos con el video. ¿El teatro es una gran pregunta o son una pregunta que te lleva a otra pregunta? El teatro es una puerta, es un espacio privilegiado para analizar la conducta humana. Creo que el teatro sigue siendo la trinchera del contacto, la trinchera del cuerpo, de la mirada. O sea, es un lugar donde un grupo de personas se sientan, a veces, aunque a veces rompemos esa convención, y observan a los ojos a un grupo de personas que están tratando de construir una verdad paralela a la verdad que representa la realidad. Aunque puede existir improvisación, una pieza teatral tiene normalmente como origen un texto. Es a partir de él que un director realizará una puesta en escena, es decir, la orquestación de las acciones con elementos como los actores, la iluminación, la escenografía, el vestuario y a veces
el público cuando participa. Bueno, yo he llegado a la conclusión de que, bueno, lo más importante es el actor. Ya no hay de qué preocuparse. ¿Por qué vienes así? El poder del actor es la fe. O sea, y no tiene que ver con lo religioso, pero el actor tiene que creer que aquello que emite es real para que el espectador lo crea. Entonces, si el actor se para en un espacio vacío o con un telón pintado detrás y dice, hemos llegado a las puertas de Verona, en ese momento tenemos a Romeo frente a su ciudad, ¿no? Y el espectador lo puede ver. Exista la ilustración pictórica, estética, material o no. Entonces, el espacio es lo que el actor dice que es. En Rosa Mexicano, dirigida por Martina Costa, la acción transcurre simultáneamente en el mundo fantasioso de las telenovelas, los cuentos de hadas y el lado oscuro de los deseos y los sueños. No, es que nada. Si me vine a vivir aquí contigo es para que hagas bien la pinche parte que te toca, sino como para qué. El mundo tiene sus reglas, el bosque más. En esta sociedad en la que pasan tantas cosas que nos desaniman, que nos hacen sentir impotentes, que nos hacen sentir frustrados, el teatro hace la pregunta que te hace llegar al día siguiente y que te dice, si esto está muy mal, ¿por qué no lo vemos desde otro ángulo? En el teatro, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Luego de hablar acerca del teatro, ¿sí?, acerca de los conceptos teatrales, ahora vamos a hablar de cómo voy yo a implementar esos conceptos y cómo voy yo a llevar a los muchachos en ese, digamos, proceso para que la aprendan. Entonces vamos a hablar de la pedagogía teatral, porque la pedagogía teatral es una disciplina que organiza tanto los medios técnicos y operativos como las acciones y procedimientos de los procesos de enseñanza y aprendizaje del teatro. En la educación, asimismo, ampara el uso del teatro o la expresión dramática como herramienta educativa, estableciendo metodologías para apoyar la facilitación de cualquier currículo o ambiente formativo, incluida la enseñanza del teatro, haciendo uso de los mismos recursos que esta didáctica despliega. La pedagogía es la manera como yo voy a enseñar a los muchachos a realizar teatro. Entonces ahorita vamos a ver un video del Centro de Estudios Latinos Teatreros de Buenos Aires, Argentina, el CELSIS, acerca de la pedagogía teatral, para que ustedes vean la forma en que ellos enseñan teatro, cómo es su pedagogía en el centro, en el CELSIS, en el Centro de Estudios Teatreros de Latinoamérica. Corre video, por favor. Desde el método TIA, los alumnos aprenden a enseñar este método y de esta forma formar a un actor, que es el método que yo fui construyendo partiendo de otros métodos, de otras técnicas y del paso del tiempo y del trabajo se fue generando lo que llamo el método TIA. Se llama TIA porque es trabajo de investigación del actor, no porque sea familiar mío, sino que tiene que ver con focalizar que el actor va a ser el centro de este proceso. Es el investigador, es el que lleva adelante la construcción de la situación dramática. Existen en la historia de la formación de actores, ¿sí?, cantidad de dinámicas diferentes, digamos. Una que es la que ha tenido mayor recorrido fue haz lo que hago, ¿sí? Entonces el actor que hacía y de esa forma los discípulos imitaban y se suponía que se producía el aprendizaje. Para mí aprendizaje es apropiación.
Entonces, desde la imitación uno no se apropia de la herramienta, uno se apropia de la forma. Digamos. Entonces, no podés salir de ese esquema, ¿sí? En cambio, cuando vos tenés la herramienta, vos podés decidir y hacer, bueno, yo con esta herramienta de actuación hago cine, hago televisión, hago teatro, hago callejeros, hago comedia, hago drama, hago absurdo, porque cuento con la herramienta. Entonces, para mí esto es fundamental. No es lo que se da siempre, digamos, no siempre todos los profesores transmiten una metodología en particular. Hay otros criterios que dicen, bueno, les doy un poco de todo y que después el actor elija. Yo que siempre hago analogías con la vida real, yo digo que es como ir a comer a lo de la abuela, ¿no? Que uno va muy cada tanto y cuando vas la abuela te dice, te preparé estas galletitas que te gustan y esta sopa que te encanta y este guiso de no sé qué y las pastas de no sé qué, y terminás con un empacho. Digamos, lo que menos te pasó es que disfrutaste y pudiste tener una comida. Por lo menos yo prefiero que aprendan una metodología y siempre hay vida después de nosotros. Digamos, el alumno no se le agota la vida cuando termina con un profesor. Seguirá su camino, seguirá su investigación, seguirá su búsqueda, pero sigue con un recorrido hecho, conocido, dominado y apropiado, para poder con eso seguir investigando. Me has excitado tanto los nervios, madre. Ay, ¿por qué te he excitado los nervios? Con tanto alboroto le das demasiada importancia a este asunto. Ay, no te entiendo, querida. Cada vez que intento hacer algo bueno por ti, tú te niegas obstinadamente. Vamos a ver. Es muy difícil de hablar de los desafíos de un profesor de teatro en general, porque cambia mucho si uno es profesor de teatro en una gran ciudad que tiene producción, si uno es profesor de teatro en un pueblo pequeño donde solo se hace teatro y es un solo elenco, o si uno lo está haciendo en un lugar donde hay extremas dificultades económicas. Es decir, cambia muchísimo la realidad para ver cuál es el tipo de desafío. Para mí en este momento el desafío fundamental es el tiempo. Nadie tiene tiempo para nada y el proceso artístico requiere de tiempo. Entonces, bueno, es cómo articular los cursos para que el alumno los aproveche, pero pueda dedicarle ese tiempo. En la ciudad, quizás en una zona menos urbana, donde la gente es más tranquila y tiene otros tiempos y trabaja menos horas, cambia. Pero acá pasa esto. La idea de proceso es una idea que, a mi criterio, es un problema hoy en día. Es decir, nosotros vivimos, y es un proceso, digamos, nos vamos desarrollando, vamos mutando, vamos cambiando, y sin embargo vivimos en una cultura de la inmediatez. Entonces nos encontramos permanentemente con la contradicción de requiero de un proceso, pero necesito que sea ya porque si no me frustro inmediatamente. Un ejemplo que yo le doy a todos los alumnos cuando se encuentran con esa frustración es siempre esa imagen que vimos todos en alguna película, que es el escritor, todavía máquina de escribir, que está tiqui, tiqui, tiqui con la hoja y de pronto, secuencia siguiente, vemos el piso lleno de bollitos de papel, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el proceso creativo en los actores es más difícil porque no vemos los bollitos de papel. Lo que vemos es que sentimos que no nos sale, que somos un desastre, que esto no es lo nuestro, digamos. Nosotros enseguida nos vamos con el látigo. Entonces siempre digo, tengan la imagen del escritor. Digamos, todo escritor que ha escrito una gran novela ha llenado de bollitos de papel la habitación. Entonces, yo permanentemente hablo de esto. Como actores, digamos, es fundamental porque el hecho creativo sin proceso no existe. Y también en el caso de los pedagogos, digamos, a veces el pedagogo se frustra porque al alumno no le sale. Y se lo expliqué de una forma y de otra, y mirá, y no sé, se van a... Y démosle tiempo al proceso. Digamos, no son todas las personas iguales, cada uno va a tener su tiempo, va a tener su proceso, va a tener su vía de acceso, pero hay que poder respetarse eso y poder relajarse y decir, bueno, yo estoy en camino, la modificación va a ser lenta, no voy a ver el resultado grande, digamos, los resultados los vemos permanentemente, pero ese resultado, ese cambio de conducta gigante lleva un tiempo y es disfrutable. Inspiración. Efecto
efecto de sentir el escritor, el orador o el artista el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. El alumno tiene que estar motivado a escuchar diferentes tipos de músicas, conocer diferentes cosas de plástica, ver teatro, ver cine, poder analizar hasta las publicidades, digamos, poder abrirse y que el alumno vaya leyendo que en realidad la creatividad son nuevas combinaciones de objetos que se conocían de antes. También uno como docente tiene que poder abrirse. La diferencia generacional cada vez se va haciendo más grande. Yo también necesito inspiración, yo también necesito creatividad. Una cosa que hago es a veces proponer, bueno, traigan música para la clase y que trabajemos con eso. Y de paso yo descubro cosas maravillosas o otras que no me gustan, pero descubro un mundo que desconocía. Cabeza. Hombro, codo, muñeca, cabeza. Necesariamente un maestro de actores no tiene que ser actor, es decir, a nivel profesional, pero sí tiene que haber transitado la experiencia del aprendizaje, porque es una experiencia diferente a otro tipo de experiencias de aprendizaje y si uno no lo transitó no puede leer qué es lo que al otro le está pasando o por dónde el otro necesita que a uno lo ayude. Entonces, en ese sentido sí me parece que tiene que haber hecho clases de teatro y estudiado. Me parece más importante que haya estudiado como actor a que haya estudiado como director. Y es más, si no estudió como director, ganamos. No va a correr el riesgo de comenzar a dirigir en la clase y olvidarse de su rol pedagógico. Algo interesante que me pasó fue esto de empezar a dar clases a nivel virtual, cosa que yo nunca había hecho ni siquiera como alumna, nunca había tomado un curso virtual y desconocía la experiencia. Y a partir de empezar a investigar y después de empezar a trabajar y generar como un proceso de aprendizaje, me di cuenta que la virtualidad nos permite una apertura, un crecimiento de todos los participantes mucho más grande que en el presencial. Primero que nada porque uno está trabajando en simultáneo con alguien que está en Madrid y otro que está en un pueblo perdido en Nicaragua. Entonces, esa posibilidad de que al mismo tiempo estamos conversando y que juntos descubrir que lo que nos pasa en el aula es exactamente lo mismo, así tengamos 30 alumnos, 5 alumnos, pared de adobe o iluminación en LED, lo que está pasando a nivel proceso educativo pasa a ser exactamente los mismos. Entonces, generar ese intercambio potencia muchísimo, nos hace como salir del gueto, del nido de lo conocido. Entonces, comienza a aprenderse, digamos, aprenderse no en soledad, ¿sí? Uno empieza a aprenderse, pero a nivel global, y que todos salimos del aula con la sensación de que estuvimos juntos, digamos, que eso para mí fue un gran descubrimiento y que es absolutamente placentero. Inspiración para mí es un momento de conexión en el cual podemos trascender. La inspiración para mí es el despertar de las ideas o la puerta de entrada a la creación. Para mí la inspiración es casi como el significado etimológico de la palabra entusiasmo, es llenarse de Dios. Algo muy importante de lo que hay que hablar en el teatro y en la educación es del lenguaje dramático, ¿ok? El lenguaje dramático es la manera como trabajamos el teatro. Entonces vamos a ver un video corto de 1 minuto y medio, 2 minutos, donde nos aclara
esa parte que es el lenguaje dramático. Entonces corremos video y cada quien toma sus apuntes y toma sus propias conclusiones, porque al final estaremos debatiendo acerca de esta clase. El lenguaje dramático. Uno de los elementos distintivos de las obras dramáticas es su especial uso del lenguaje, puesto que, a diferencia del género narrativo y el género lírico, en ellas se utiliza solo el estilo directo. En el texto dramático, entonces, no hallamos la presencia de un narrador, un hablante lírico o algún otro tipo de mediador externo capaz de articular un mensaje de manera independiente, sino que por el contrario, son los mismos personajes quienes, mediante sus intervenciones directas, construyen el mundo ficticio de la obra. Otra importante característica del lenguaje dramático es el predominio de la función apelativa. Dado que en el género dramático se enfatiza la acción por sobre el relato, gran parte del discurso se articula como una interpelación entre los diferentes personajes. Asimismo, también hallamos la presencia de la función referencial del lenguaje, la cual se manifiesta fundamentalmente mediante las acotaciones, donde se entrega información relevante acerca de la manera en que se deben desarrollar las acciones en la obra teatral. Finalmente, veremos cuáles son los elementos principales que constituyen el lenguaje dramático. Tenemos entonces, en primer lugar, el diálogo, en segundo lugar tenemos el monólogo, luego tenemos el aparte y finalmente la acotación. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la disciplina, el teatro como disciplina artística, ¿sí? Porque el teatro es algo artístico. Entonces, a veces nosotros en nuestro trabajo tendemos a hacer dos cosas y todas dos son muy importantes. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿qué es más importante? ¿El producto o el proceso? Entonces, para responder a esta pregunta es importante entender que ambos conceptos, ¿sí? Producto y proceso, son aspectos de un mismo desarrollo. Por una parte, cuando hablamos de producto, nos referimos a la consecución de un resultado artístico, al hecho teatral y más claramente a la obra o ejercicio teatral dispuesto para su representación. Por ejemplo, si nosotros queremos montar William Shakespeare queremos montar Romeo y Julieta de William Shakespeare, entonces vemos el producto es eso que nosotros presentamos, la obra como tal, lo que se quería mostrar. Ese es el producto. Cuando hablamos entonces de el proceso, estamos hablando de todo lo que nosotros realizamos para llegar a eso, ¿sí? Todo lo que en conjunto, el conjunto de procedimientos y experiencias por las cuales se ha llegado a materializar el resultado artístico. Entonces, para poder realizar un proceso y llegar a un producto como tal, necesitamos pasar por varios ejes. Entonces, el primer eje es el eje de producción. Es el eje en que las personas participantes adquieren experiencia en las prácticas y representaciones y producción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje de producción es el proceso en el cual los actores o los participantes del proyecto van a estar leyendo los libretos, aprendiéndose los libretos, cómo desarrollar el espacio, la música que se va a utilizar, cómo se va a realizar el montaje, la utilería que se va a utilizar. Todo eso es en el primer eje. El segundo eje es el eje de apreciación, porque a nosotros, a nuestros actores, a nuestros estudiantes, debemos enseñarlos a evaluar y a apreciar el arte. Entonces, en ese eje podemos enviarlos a ellos en el eje de apreciación a que vean una obra de teatro, como estamos viendo ahí en la foto, a que vayan a ver un concierto, un recital, a que vayan a ver una exposición artística, a que vayan a ver un grupo de guitarra, en fin, cualquier expresión artística, una expresión de fotografía, una exposición de fotografía, cualquier expresión artística es valedera en el eje de apreciación, porque cuando tú aprecias arte, cuando tú ves arte, te nutres y todo eso puede servir en el proceso de montaje. Y el tercer eje es el eje de reflexión crítica. En este eje vamos a aplicar y relacionar conocimientos y conceptos artísticos empleando su propia experiencia como referencia. ¿Qué quiere decir esto?
que podemos hacer una mesa redonda como la tenemos aquí en la fotografía y vamos a participar y a criticar y a reflexionar acerca de este montaje, acerca de lo que hicimos para poder lograr el espectáculo de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Entonces, el teatro como disciplina artística debe tener estos tres ejes para poder lograr un producto a través de un proceso para que sea muy importante. Ahora vamos a hablar de la planeación y de la estructura de una sesión de clase, que es muy importante. Así que ahorita vamos a presentar las diapositivas y vamos a hablar acerca de la estructura que tenemos en ella. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hablar de la didáctica teatral. ¿Qué es la didáctica teatral? La manera como yo voy a enseñar a esos muchachos. ¿Entendido? Esa es la manera como vamos a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es saber y reflexionar sobre el hacer. En este capítulo vamos a presentar las acciones que intervienen en la entrega de contenidos para el desarrollo de una clase o sesión del taller. Por una parte, recibimos la estructura de la sesión de expresión dramática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la estructura de la sesión de la expresión dramática? Cómo vamos a trabajar con ellos desde el punto de vista artístico, todo lo que vamos a trabajar en ese proceso. Y por otra, la base de una clase, pues ambas se involucran acciones que facilitan y son equivalentes. La una tiene que ir con la otra. Entonces, en el inicio de la clase o en el inicio de la sesión de expresión dramática debemos hacer unos preliminares o una puesta en marcha. ¿De qué se trata? Hacemos actividades lúdicas que tienen la característica de ser sorpresivas, demanda ejercicio físico, enérgico y cinético. Luego, se busca concentrar la atención de los participantes generando un ambiente de alegría y disposición para dar inicio al trabajo en el taller de teatro. Usted puede trabajar también ejercicios de tipo motriz, de fuerza, lúdico y sorpresivo. En la estructura de la clase debemos tener de la siguiente manera: predispones a los participantes hacia el objetivo a trabajar, expones el propósito o el objetivo de la clase o sesión y después desarrollas las actividades para enlazar los contenidos presentados con los conocimientos previos de los participantes, porque deben tener un conocimiento previo acerca de lo que tú estás trabajando. En el desarrollo de la clase, ¿sí?, de la sesión de expresión dramática, podemos empezar con la sensibilización, activar los sentidos, ejercicios de este tipo. ¿Sí? También podemos trabajar la creatividad corporal, el conocimiento del lenguaje de su cuerpo, la destreza, habilidades y creación. En esta actividad, en este desarrollo, puedes utilizar música, sonidos, golpes, todo lo que tú quieras. La creatividad vocal también es el conocimiento del lenguaje, las destrezas, habilidades y creación con su boca, que pueda producir sonidos, que pueda producir diferentes voces, ya sean guturales, ya sea grave, ya sea aguda. Y la expresión es el conocimiento del lenguaje, las destrezas y habilidades de creación, que exprese con su cuerpo, que exprese con su voz, que exprese con su rostro, todo lo que pueda trabajar. Y en la estructura de una clase, el desarrollo, expones el propósito objetivo de cada una de las actividades en la clase o sesión. Sí, si por ejemplo en el ejercicio de sensibilización yo voy a colocarlo a él sentado con los ojos cerrados y simplemente va a escuchar sonidos, hay que explicarle por qué lo vamos a sentar allí y para qué es ese ejercicio. Desarrolla también los contenidos disciplinarios pertinentes al objetivo o tema de la clase, porque entre otras cosas hay que ser disciplinado en el trabajo. Desarrolla actividades de aprendizaje que potencien el desarrollo de habilidades cognitivas, ¿sí? De pronto que él pueda tener momentos de repentización, de aprendizaje y que eso le quede en la cabeza, cómo aprenderse el libreto, cómo de pronto cambiar una palabra por otra, cómo de pronto que lleve el mismo hilo conductor dentro de la escena. Todo eso es dentro de la estructura de la clase. Desarrolla actividades que permitan aplicar los conceptos trabajados. Formula preguntas como recursos didácticos dentro del trabajo y trabaja sacándole partido a los errores de los participantes, considerándolo como una oportunidad de aprendizaje.
Si un actor, si un estudiante, si un participante tuvo un error, pues simplemente corrígelo y trata de sacarle partido, de que sea de pronto algo jocoso. Y en el cierre de la clase, desarrolla actividades para que los participantes tomen una posición apreciativa o valorativa respecto a los contenidos y procedimientos abordados en la clase, que ellos mismos hagan autoevaluación, que ellos mismos valoren cómo estuvo la clase, que ellos mismos valoren qué aprendieron, qué hicieron. Realice un cierre trabajando en clase, ¿sí? Confronta los hechos con el objetivo propuesto al inicio. Si lo que trabajaste en verdad fue o llegó al objetivo que tú estabas pidiendo. Y responde preguntas o dudas de los participantes, ¿ok? Elabora conclusiones y síntesis en relación a lo trabajado, ¿sí? Que ellos mismos saquen y tú sacas conclusiones acerca de lo que lograron, acerca de lo que hicieron, acerca de lo que trabajaste con ellos. Bueno, esta es la primera parte de teatro y educación. Espero que sea muy productivo lo que estamos viendo, que lo que están viendo lo apliquen en su proceso artístico, en su proceso pedagógico, en su proceso de trabajo en los diferentes lugares donde están. Y nos vemos en una próxima ocasión donde estaremos hablando de la expresión teatral, que es algo muy importante como la expresión corporal, como la expresión vocal y diferentes aspectos de dramaturgia. En la plataforma estarán las diferentes actividades y estará la guía de aprendizaje para que ustedes realicen los trabajos, los suban a la plataforma y mi persona los esté calificando o revisando. Les recuerdo, muchachos, es importante entregar los trabajos a tiempo y participar en las clases interactivas, porque si no, no estaremos certificando. Muchas gracias, muy amables, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.